Eso es lo que tiene que hacerle decir una buena tesis a la persona que la lee. Es decir, mostrarle algo que está allí, que la persona lo percibía, pero que no lo había hecho consciente. ¿Sí? De eso se trata una buena deconstrucción. Pero el término de construcción, por tener un talante filosófico, a veces a muchos abogados no formados en filosofía les resulta problemático. Entonces nos apoyamos en la historia. Estamos en el primer núcleo, acercamiento a la realidad, ¿no? Entonces, cuando nos apoyamos en la historia, decimos, bueno, mire, habría unas maneras concretas de hacer deconstrucción que las emplea la historia del siglo XX. Por ejemplo, bueno, la historiografía. Todos sabemos que la historiografía es básicamente tener el documento como fuente del proceso deconstructivo. Vaya a los hechos, vaya a los documentos y logre ver allí lo que no hay. Es posible, a través de documentos, poder hacer ver eso. Pero hay ciertos temas en los cuales no es posible hacer un descubrimiento con base en documentos, porque no hay documentos. Hay muchos estudiantes que le dicen, oiga, profesor, no encuentro bibliografía. Pero es que un buen investigador no puede estar esperando que todo tenga ya un registro bibliográfico. Entonces lo invitamos a que haga historia de las ideas. Y ahí en la historia de las ideas el gran maestro de Foucault. Recordemos, Foucault, sus obras jurídicas fundamentales, La verdad y las formas jurídicas, Vigilar y castigar, ¿no? O las otras obras, ¿no? El nacimiento de la clínica. ¿Qué es lo que hace Foucault? Coge una idea y esa idea, esa categoría le hace una deconstrucción y nos va mostrando el sentido para hacernos ver cosas que no se ven. Muchas veces nuestros estudiantes se quedan cortos porque creen que la única manera de hacer investigación es cogiendo papeles o libros que digan eso. No, haz una buena historia de las ideas, y si tú te dedicas a hacer una buena historia de las ideas, el horizonte se te amplía, porque hay libros de diferentes naturalezas, documentos, realidades que te dan pistas. O puedes hacer historia de las mentalidades, ¿sí? La llamada nueva historia. Aquí está el gran maestro de la nueva historia, Jacques Le Goff. En la nueva historia pues hay también un gran horizonte en el cual diríamos que mientras que la idea es concreta, es precisa, por ejemplo, la idea de sexualidad, la mentalidad, como su nombre lo indica, es la manera de pensar de determinada época, ¿sí? Es un colectivo, es un conjunto de seres humanos que en determinado momento de la historia piensan de determinada manera y lo expresan de diferentes maneras. El machismo es una mentalidad, ¿sí? Pero si tú quieres hacer una buena historia sobre el machismo, pues no debes ir a mirar cuáles son los textos que han escrito sobre el machismo otras personas. No, hay una serie de fenómenos que te van mostrando cómo ha funcionado el machismo. Entonces hay que hacer historia de las mentalidades, y un buen jurista, para hacer una buena tesis, tiene que hacer historia de las mentalidades, o tiene que saber cómo hacer historia de las mentalidades. O también historia de los imaginarios. Ahí el maestro fundamental es este señor que ustedes conocen, que es Edith Hobsbawm, ¿sí? La historia de los imaginarios, en los cuales la diferencia entre una mentalidad y un imaginario es que la mentalidad es más o menos consciente, el imaginario no es consciente. El imaginario, pero está allí, y un buen observador se da cuenta. Entonces, cuando se le invita al estudiante, al doctorando, que haga un ejercicio deconstructivo, y se le muestran las formas de historiar y se le explica qué es bien, se abre el horizonte, ¿sí? Sobre todo la realidad se nos vuelve texto, que de eso se trata, ¿sí? Porque en la visión tradicional de la investigación jurídica, texto es el libro que está en la biblioteca, se acabó. Entonces un buen investigador es fundamentalmente un ratón de biblioteca, ¿sí? Pero cuando decimos en la hermenéutica es fundamental volcarse sobre el problema contextual, sobre la realidad se vuelve texto, y las maneras de acercarse a ella son múltiples y son también multidisciplinares, ¿no? Esto respecto del elemento contextual. Luego el segundo núcleo es el conflicto de interpretación, es decir, lo que hace relación a los textos. Es decir, detrás hay una frase, obviamente él lo dice respecto de unas pocas maneras de entender el derecho, una frase de Carl Schmitt, ¿no? Detrás de cada manifestación en el mundo del derecho hay un concepto de derecho que informa esa manifestación.
Es decir, cuando tú haces una demanda, cuando tú haces una contrademanda, cuando tú haces un alegato, cuando tú emites un concepto jurídico, tú estás inconscientemente involucrando una noción de derecho que está allí, ¿sí? Y un doctor en derecho no puede no conocer cuál es la noción de derecho que está determinando lo que yo quiero hacer. Y esa noción de derecho está allí causando el problema. O puede estar solucionando el problema. Es decir, lo que tú tienes que mostrar es, en tu investigación, cuál es la concepción, la teoría, el problema que está allí detrás, frente al cual tú vas a proponer una lectura alternativa. Y allí se da un conflicto de interpretaciones. Y el gran maestro es precisamente Paul Ricoeur, en este texto, el conflicto de las interpretaciones. Y el conflicto de las interpretaciones tiene que ver fundamentalmente con el hecho, lo explicamos de esa manera, pues ahora hay muchos escenarios para explicar el conflicto de las interpretaciones, pero en el mundo del derecho en América Latina nosotros queremos explicarlo desde el hecho de que nosotros hemos tenido dos tipos de sociedades en América Latina en términos generales, ¿no? Unas sociedades monistas, tradicionales y con estructuras fácilmente determinables. Por eso era que a los que estudiábamos derecho constitucional, el primer día nos enseñaban la noción, la definición de constitución de un constitucionalista francés del siglo XIX, que era Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle decía: la constitución es la suma de los factores reales de poder. Estas sociedades tenían esos factores reales de poder fácilmente determinables. Pero en estas sociedades, las sociedades complejas, las sociedades burocráticas, las sociedades moralmente pluralistas, uno no encuentra fácilmente esos factores reales de poder. Hablábamos de México y de Colombia y tantos países de América Latina, que el narcotráfico es un factor real de poder, ¿no? La corrupción es un factor real de poder. Eso no está en la Constitución. Entonces uno dice, necesariamente aquí hay unas maneras de comprender la sociedad y de comprender el derecho que son cualitativamente distintas de las maneras de comprender la sociedad y el derecho de este lado. Luego, hipotéticamente, como hipótesis de trabajo, lo que les decimos a los estudiantes es: nosotros tenemos unas maneras de pensar el derecho que fueron funcionales en estas sociedades. En las sociedades tradicionales, monistas o con estructuras fácilmente determinables. Y nosotros encontramos problemas hoy porque, viviendo en sociedades pluralistas, burocráticas y complejas, seguimos queriendo solucionar los problemas del mundo del derecho con los mismos cánones que los solucionábamos en estas sociedades. Así que el conflicto de interpretaciones, pesos más o pesos menos, puede darse entre cómo comprendíamos el derecho para estas sociedades y cómo queremos comprender el derecho en estas sociedades. Ahí está el conflicto desde las interpretaciones. Es decir, tiene que darse ese debate en que hay unas categorías que tienen que actualizarse, que tienen que reformularse, que tienen que actualizarse o que tienen que reemplazarse porque ya no sirven más. Entonces, cuando el jurista es capaz de desentrañar cuál es la concepción de derecho que está detrás de esta institución, de este problema, el jurista se da cuenta que necesariamente hay una concepción de derecho que hay que reformular, cambiar, actualizar, o simplemente hay que poner otra. Ese es el conflicto de las interpretaciones. Entonces, sobre el papel, diríamos que en las sociedades tradicionales o moralmente monistas, ¿sí?, los paradigmas jurídicos eran objetivistas o prehermenéuticos, es un poco lo que decíamos anteriormente. Es decir, eran paradigmas jurídicos que creían que el derecho se fundaba en un fundamento objetivo: la voluntad de Dios, la razón, la estructura de la naturaleza, las leyes de mercado, ¿sí?, el bienestar de la pequeña comunidad en la tradición anglosajona, etc. Y en estas sociedades hay una crisis del normativismo y del derecho lógico inferencial. Entonces hay que mirar cómo son estos nuevos paradigmas, que son los que ya a manera de anticipo le mostraba a la profesora. Y para eso hay una noción que nos sirve mucho, que es la noción de paradigma de Thomas Kuhn.
¿sí? Es decir, el derecho no es una ciencia homogénea, internamente uniforme, ¿no? El derecho, como todas las demás disciplinas, y esto nos lo explica bien Kuhn a propósito de la física, ¿no? El derecho, como toda disciplina, se construye sobre grandes modelos, sobre estructuraciones más o menos diferenciadas. Hay conexiones entre ellas, pero puede que no las haya. Entonces, la noción de paradigma nos ayuda a entender que si el derecho se construye paradigmáticamente, en las sociedades que ya no existen se utilizaran ciertos paradigmas, y en estas sociedades tienen que utilizarse otros paradigmas que es necesario comprender y mirar frente al problema que tenemos cuál es el más apto. Porque cuando no somos conscientes de esas maneras de elaborar el derecho, cuando no somos conscientes de esos paradigmas, simplemente creemos que lo que hay que hacer es seguir funcionando de la misma manera. Y lo que hay detrás de los problemas de América Latina, que mencionábamos anteriormente, es que en buena medida nuestros legisladores, que no son precisamente filósofos, ni personas críticas, ni personas filosofas y reflexivas, se han dedicado fundamentalmente es a repetir la manera de hacer las normas de idéntica manera, y seguimos reproduciendo los mismos problemas. En este sentido aparece entonces la necesidad de correlacionar la interpretación y la argumentación. Yo interpreto el paradigma, ¿sí? Yo interpreto qué quiero decir, por qué a mí me parece que este paradigma no funciona y yo creo que este paradigma sí funciona. Entonces, yo hago respecto de este paradigma, que se traduce en unas normas, una interpretación, y hago respecto de este paradigma una interpretación que se traduce en la interpretación de las normas. Pero solo voy a tener fuerza para defender la postura que yo quiero defender desde una base argumentativa, ¿sí? Es decir, es necesario siempre, y eso nos lo explica muy bien Paul Ricoeur en un artículo que se llama Interpretar o Argumentar, en que muestra la necesidad de correlacionar la interpretación con la argumentación. Él dice, necesariamente, el derecho siempre se moverá en el terreno de la interpretación, pero tú no puedes manejar el terreno de la interpretación solamente con el criterio lógico inferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en última instancia lo que le da fuerza a una interpretación no es solo la consistencia lógica de la interpretación, sino los argumentos, ¿sí? ¿Y qué son los argumentos? La realidad nacional, regional, mundial y del aporte de las demás ciencias y disciplinas que coadyuvan determinada interpretación. Ahí está el sistema acusatorio. Porque es que en última instancia es ese contexto real, es el aporte de la ciencia, la disciplina, el que coadyuva. Y nuestros juristas están acostumbrados a decir, mire, esta no es la premisa mayor, no se adecua fácilmente. Entonces, en este sentido les decimos, ¿cómo se hace un buen conflicto de interpretaciones? Cuando tú dices, mire, este problema que tenemos aquí en la realidad es causado por esta manera de entender el derecho. Y esta manera de entender el derecho no es la más adecuada en este momento de la historia por esto y esto. Esto y esto son argumentos traídos de la realidad. Esta manera de interpretar el derecho frente a este problema es mucho más útil. ¿Por qué? Por este y este argumentos. Es decir, el conflicto de las interpretaciones es un conflicto que en última instancia se resuelve a través de los mejores argumentos. Y ahí la teoría de la argumentación jurídica tiene mucho que darnos, tiene mucho que decirnos. Todos los grandes teóricos de la argumentación jurídica, que en última instancia todos, Perelman, Titeca, Alexi, todos, Atienza, todos terminan mostrando la importancia de correlacionar el elemento lógico, interpretativo, con el argumento argumentativo. Una buena argumentación es aquella que en última instancia va a permitir que haya eficacia en el derecho. ¿Por qué? Porque la buena argumentación es la que internamente le va a hacer decir a la persona, eso. Ortega lo decía de una manera muy hermosa, ¿sí? Ortega lo explicaba en este texto, ideas y creencias. Él decía,
las personas no necesariamente actuamos de acuerdo con nuestras ideas, sino con lo que realmente creemos, con nuestras creencias, aquella esfera, aquella volitiva, inferior, aquello a lo cual yo me adhiero existencialmente. Actuamos de acuerdo con eso. Entonces, si la estructura de la conducta humana de cara a la eficacia del derecho, ¿sí?, tiene que ver con la idea profunda del bien, Rawls hablaba de las ideas comprensivas del bien, con los valores, con las actitudes, con los actos, con las conductas. Entonces diríamos que una buena argumentación logra tocar esta esfera que es la definitiva, la convicción profunda del bien, la convicción profunda de lo que hay que hacer. Esa es la gran fuerza que tiene la argumentación. Traer la realidad al mundo de la investigación jurídica o al mundo del derecho para que la persona realmente tome conciencia de qué es lo que realmente se debe hacer y actúe. Porque la norma se queda a nivel de el orientar los actos o las conductas, pero la norma no logra tocar aquello profundo con lo cual los seres humanos tomamos decisiones, que es nuestra idea comprensiva del bien, nuestra noción profunda del bien, nuestra creencia, lo diría Ortega. Entonces, en el conflicto de interpretaciones, estamos llamados a hacer un conflicto en las interpretaciones, a argumentar bien para que esa argumentación logre tocar esa esfera profunda y sea una tesis que realmente solucione problemas, le aporte a la sociedad. Y ese aporte a la sociedad, bueno, aquí estaría alguna posibilidad de clasificar los paradigmas del derecho, ¿no? Unos paradigmas que se crearon para estas sociedades que ya no existen y que hay que revisar para ver qué sigue siendo válido de ellos, qué hay que actualizar, qué hay que modificar o qué ya no nos sirve. El naturalismo que se centró en la eficacia, en la legitimidad solamente, el positivismo que se centró en la validez, el decisionismo que se centró en la eficacia, el imperativismo que intentó articular esto pero para una pequeña comunidad, luego no es extrapolable para todas las comunidades, el liberalismo y el neoliberalismo que se centró en la eficacia, lo mismo que el funcionalismo jurídico, y el derecho analítico que se centró en cuestiones de validez. Entonces les decimos, ¿cómo estamos haciendo el derecho hoy? Lo estamos haciendo así. Rawls, Habermas, comunitarismo, multiculturalismo, Doric, la teoría de la argumentación jurídica, el neoconstitucionalismo y tantos otros. Esos no son buenos o malos per se. Son buenos o malos en la medida en que tú logres ver qué capacidad tiene para responder a un problema real y cómo propones unos argumentos que coadyuven la utilización de ese paradigma. Porque puede que en última instancia te venga mejor modernizar alguno de estos, actualizarlo, reformularlo, pero para eso es tu investigación. Lo que sí no puede no hacer tu investigación es mostrar que en el fondo todo problema está involucrando un conflicto de interpretación. Y un buen investigador tiene que mostrar ese conflicto de interpretaciones que está allí. Entonces, es volver un poco sobre el esquema, la realidad histórica que se deconstruye. Después se da el análisis jurídico, el modelo, el paradigma jurídico que causa el problema, el paradigma jurídico que soluciona el problema. Yo tomo partido por uno de ellos y doy mis argumentos, y con base en esos argumentos aporto una solución desde el derecho y junto con el derecho. Junto con el derecho porque muchos problemas necesariamente involucran el concurso de las ciencias, de la ecología, de la informática, de tantas otras disciplinas, y eso es necesario mostrar. Entonces, estos textos nos ayudan a que los estudiantes entiendan, ¿no?, el discurso de la acción, y terminamos explicando, y ya con esto terminamos explicando qué es la interdisciplinaridad, qué es la multidisciplinaridad y qué es la transdisciplinaridad. En términos sencillos, la interdisciplinaridad se centra en problemas, es decir, no hay teoría, no hay concepto previo, necesitamos centrarnos en el problema. Entonces tu aporte, si es interdisciplinario, tiene como prevalencia el problema y habla desde el derecho y junto con el derecho. Es decir, aquí hay un problema que involucra la política, la informática, las diferentes ciencias, la educación, etc.
y el derecho tiene este papel allí. En la multidisciplinariedad, las disciplinas dejan de ser sí mismas y se convierten en otra cosa. Es decir, forman un saber autónomo. Hoy podemos hablar de que existe un derecho ambiental, claro que existe un derecho ambiental, pero ese del derecho ambiental es porque viene la ecología, viene el medio ambiente, viene la biología, viene la política, viene el componente jurídico y forman una multidisciplina que se llama el derecho ambiental o el bioderecho, ¿sí? En el bioderecho está involucrada la medicina, etc. Y ya son inseparables, ¿no? Y en la transdisciplinariedad estamos hablando no de un problema concreto, sino de una problemática que involucra necesariamente varias disciplinas. Entonces, cuando hablamos de problemática, el calentamiento global, los derechos de autor, la migración, son problemáticas porque no se les puede focalizar en determinado momento, están difuminadas y nos exigen un trabajo transdisciplinario. Entonces, con esto lo que hacíamos decir a los estudiantes es, mira, estás invitado a que le des la cara a la realidad, a que seas consciente de que en América Latina necesitamos solucionar problemas y no quedarnos en la mera especulación teórica, y un camino para eso, siguiendo pues toda la herencia que nos dejaron los maestros de la filosofía española del siglo XX, un camino es la hermenéutica, y la hermenéutica necesariamente te combina la realidad, te lleva a que esa realidad la expliques desde el conflicto de interpretaciones que en ella se dan, y que partiendo de ese conflicto de interpretaciones tú hagas una propuesta argumentada, fundamentada, que en determinado momento responda al problema que quieres plantear. Con esos tres núcleos, problemático, que conocemos mediante la deconstrucción, textual, que abordamos mediante el conflicto de interpretaciones, y práctico, que proponemos desde el horizonte inter, multi y transdisciplinar. Intentamos que el derecho tenga un cariz distinto, de un giro distinto, y no sigamos en estas investigaciones que hemos criticado y que creemos que pueden ser mejores de cara a nuestras realidades. Hasta allí lo que quería decirles. Por favor, ustedes desmientan, complementen, amplíen, pregunten, etc. Sí.